Hola, ¿qué tal? A mí me tocó hablar sobre el historicismo. Bueno, el historicismo es un movimiento que se adoptó en contra principalmente de lo que fue el justnaturalismo. Fue un ataque, fue una forma de ataque a los excesos racionalistas de este justnaturalismo. Trata de desautorizar las conclusiones de la exegesis francesa. Llamamos generalmente al historicismo a las varias formas de oposición al naturalismo de base racional. El historicismo no era una nueva manera de ver al historiador, sino un nuevo enfoque vital, enseñando a comprender la forma de la vida histórica como evolución de lo individual. Todo el pensamiento justnaturalista estaba edificado sobre un principio esencialmente racionalista que identificaba ciegamente por los enunciados de la razón. Esta fe racionalista llevó a pensar que el ser humano en todos los sentidos y en todos los tiempos y en todos los lugares había sido siempre el mismo. Este derecho natural, tanto en su expresión clásica como en su versión cristiana, incluso en la ruptura profana adoptada del Renacimiento, eh, eternizó a la razón humana independizándola del tiempo y brindando un apoyo absoluto en el cual fundamentar la vida. Con la presunta omnipotencia de la razón, sustentando la imposibilidad de prescindir del pasado histórico y de las exigencias actuales que sean consecuencia de aquel. En una expresión política podemos citar a Juan Donoso Cortés, donde en un texto nos dice, ellos saben que toda la revolución promovida por las masas va siempre acompañada de una irrupción en las propiedades, porque las masas no hacen las revoluciones por principios, sino por intereses. Ellos han visto que las lágrimas de todas las revoluciones están escritas con sangre y que siempre fueron sus primeras víctimas todos los que desarrollaron. Esto quiere decir que ya se tenía un pensamiento que esto venía con otro enfoque desde algún tiempo anterior, ¿no? Donoso Cortés, como ya lo cité, fue uno de los representantes más geniales de este movimiento, de la doctrina historicista. Entonces se exhibe ahí como una cruda reacción contra la teoría y la práctica de la Revolución Francesa. Voy a citar aquí algún otro texto que nos dice, no solo ya avanza hacia el camino de la libertad, hacia la plenitud de la ilustración, sino que retrocede y se hunde en un nuevo género de barbarie. Conoce las razones de esta drama, supone adentrarse en la dialéctica de la ilustración. Desandar el camino que llevó a la calamidad supone contemplar nuevamente la historia con otro lente. Entonces se tiene por visto que fue un movimiento revolucionario francés, el historicismo, el cual reconocía como precedente inmediato las postulaciones del justnaturalismo en la expresión más racional del pensamiento clásico. Pero la práctica de la Revolución Francesa, la mística postevolucionaria, había destacado una grave fundada polémica inspirada esencialmente en razones de humanidad. Fue necesario el caldo de cultivo para incubar esta actitud restauradora apoyada en la tradición del precedente histórico. Con esto trajo una floración de escritos encendidos y en turbulentos ataques contra el liberalismo. Esta filosofía política de la restauración nos enseña que el derecho no es una entidad metafísica racional que pueda ser descubierta a través de los tortuosos caminos de la razón, sino que el derecho es el resultado de un largo y penoso proceso de elaboración y que se transmite a través de las generaciones por medio de una tradición. La Revolución Francesa había cometido el error de petrificar el derecho natural
Hegel pretende encontrar nuevas verdades, ya que sobre el derecho, la eticidad y el Estado la verdad es muy antigua y muy ambigua, no reconociendo límite alguno a la posibilidad del conocimiento intelectualista, identificando el pensamiento con el ser. Para esto voy a tratar un poco de citar a estos pensadores que nos van a ayudar respecto al tema y vamos a hablar un poco de Immanuel Kant. Fue un filósofo alemán del siglo XVIII que atestiguó grandes transformaciones europeas como la Revolución Francesa. En el siglo XVIII en Europa se vivía el siglo de las luces, llamado así porque el pensamiento ilustrado se desarrollaba y aparecían pensadores como Rousseau, Smith, Newton, Kant y muchos más. Pero para Kant, la ilustración se define en la fase siguiente. Ten valor de servirte de tu propia razón. Hay que recordar que durante este periodo histórico se impone la razón a la fe. Para citar un poco de las obras de Immanuel Kant, vamos a ver que escribió Crítica de la razón pura, Crítica de la razón práctica, Crítica del juicio, La razón dentro de los límites de la razón eh, y La paz perpetua. También quiero citar un poco del cristicismo. En la obra Crítica de la razón pura, escrita en 1871, Immanuel Kant propone determinar los límites fundados del conocimiento humano. Kant no se preocupa por estudiar el origen de las ideas, sino que él encausa su filosofía al estudio del conocimiento. También quiero citar un poco a Hegel, pero antes de citar a Hegel, me gustaría hablar un poco de la dialéctica. Kant considera que la razón siempre busca la condición o fundamento de las cosas. Precisamente la investigación científica aparece como consecuencia de este afán de la razón por la comprensión de las causas, o condiciones o fundamentos de los fenómenos, por el funcionamiento espontáneo de la razón, que no se limita por la práctica ni por la crítica. La crítica de la razón práctica nos dice que la crítica de la razón práctica que escribió Kant establece los fundamentos que explican los hechos de la vida moral. Partiendo de la conducta del hombre a lo largo de la vida se aprenden formas de comportamiento que se resumen a frases como no robarás, no amarás a tu padre y a tu madre, etc. Estos son imperativos, órdenes que no dejan lugar a dudas y cuya observancia es obligatoria. Este filósofo difiere de esta concepción clásica, pues él considera que los fundamentos de Epicurio y Platón son inconsistentes. Ahora voy a citar un poco a el idealismo del alemán Hegel, y él observa una filosofía metódica didáctica a desarrollar su método. Sus principales obras de Hegel fueron Fenomenología del espíritu, Ciencia de la lógica, Enciclopedia de las ciencias fisiológicas, Fisiología del derecho y las lecciones sobre la filosofía de la historia universal. Bueno, aquí termina mi exposición. Espero que le haya gustado mucho, profesor. Muchas gracias por darme la oportunidad de hablar de este tema.